El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Y ahora sí, chiquillos, nos vamos con la última parte, la última patita de los ejercicios. El último ejercicio referido directamente a contenidos porque es la última clase, nuevamente, como decíamos al inicio, la última clase de contenidos. Chiquillos, chiquillas, la clase del día de mañana, vuelvo a repetir, la clase que vamos a tener el día de mañana ya va a ser de repaso, todas las cosas que vimos durante el año, los tips, los datos, ¿cierto?, que nos van a permitir para resolver de mejor manera la PSU. En esta parte ya nos vamos a los ejercicios, ¿cierto? Van a ser unos ejercicios un poquito cortitos porque las clases anteriores, las preguntas han salido, pero un montón de preguntas al final de la clase. La sección de preguntas siempre la dejábamos un poquito más cortita porque no salían tantas, pero como ya estamos con tanta cercanía, tanta proximidad a la PSU, que le estamos dando unos poquitos más de minutos precisamente para tratar de resolver toda esa avalancha de preguntas que han estado quedando durante las clases. Ya, ejercicios, nos vamos con un texto que primero vamos a leer el título. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar más o menos de qué se trata. Este texto tiene por título A plena luz, de un libro del señor Eduardo Galeano, de un texto o un libro que se llama Memoria del Fuego. Veamos entonces. Acá. Echando humo bajo su traje de hierro, atormentado por las picaduras y las llagas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se baja del caballo y ve a Dios por primera vez. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de Vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Los torrentes estrepitosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos y redimir a todos los desiertos. Raudales que desatan vapores y arcoíris, y arrancan selvas del fondo de la tierra seca. Aguas que braman, eyaculación de Dios fecundando la tierra, eterno primer día de la creación. Para descubrir esta lluvia de Dios, ha caminado Cabeza de Vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla, ha sufrido naufragios y penares. Para verla, ha nacido con los ojos en la cara. Lo que le queda de vida será un regalo. Ese sería el texto. ¿Por qué les dije, chiquillos, que nos detuviéramos primero en los títulos? Porque nuevamente, chiquillos, recordemos, siempre tenemos que estar pensando en pensar el texto antes, ¿cierto? Antes de enfrentarme a la lectura, durante, mientras estoy leyendo y después. ¿Qué fueron las cosas que yo pude ir estableciendo? En el antes, nosotros siempre revisamos lo que tiene que ver con los títulos y la estructura del texto y cualquier elemento visual que a mí me pueda llamar la atención. En este caso tenemos un elemento visual, pero muy llamativo en relación al resto del texto. Y que está por allá. Allá, donde dice estrepitosos. Si a mí me sale la palabra marcadita, ¿cierto? Ennegrecida, subrayada, lo más probable es que me aparezcan preguntas que tengan que ver con vocabulario contextual. Y eso inmediatamente lo estoy estableciendo a través de la estructura, a través de la estrategia de antes de la lectura. Pero antes de esa pregunta de vocabulario contextual, nos vamos a ir con una pregunta referida a
el texto mismo. Del tercer párrafo, del tercer párrafo se concluye que para el emisor, la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas de Iguazú constituye, antes de irnos a leer las alternativas, vamos a leer nuevamente el tercer párrafo porque es el por el que nos están preguntando. Me voy a detener antes de hacer eso, chiquillos. Esto no se hace en la PSU, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo porque estamos ejercitando, pero esto no se hace en la PSU. La idea de la PSU es leer el texto, contestar las máximas preguntas que podamos contestar, y una vez que ya nos quedamos ahí como medios pendientes de, pues me están preguntando por un párrafo muy específico, releer ese párrafo. Pero antes de eso, no, porque si no vamos a perder tiempo. Ya, el tercer párrafo decía: para descubrir esta lluvia de Dios, ha caminado Cabeza de Vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla, ha sufrido naufragios y penares. Para verla, ha nacido con ojos en la cara. Lo que le queda de vida será un regalo. Entonces, del tercer párrafo, el que leímos recién, se concluye que, para el emisor, la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas de Iguazú constituye: A. El hecho más trascendental de su vida. B. El cumplimiento de todas sus expectativas materiales. C. La finalización de un viaje después de muchas penurias. D. El descubrimiento más importante de su vida. Y finalmente E. La consideración de las cataratas como un lugar sagrado. Recuerden que nos están preguntando por qué ocurre, ¿cierto? ¿Qué se puede concluir con la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas de Iguazú? Voy a ir leyendo sus respuestas. Ya tenemos una discrepancia entre D, C. Hay otra C por ahí. Permiso, voy a tomar agüita. D, C. Hay varias C. Hay varias C, chiquillos. La finalización del viaje después de muchas penurias. León también nos dice que es la C. Ya, la mayoría de las respuestas que están apareciendo en el chat se están inclinando tanto por la C como por la D. Es decir, que puede ser la finalización de un viaje después de muchas penurias o el descubrimiento más importante de su vida. Vamos a ver, siguen apareciendo algunas respuestas. Paula nos dice que es la A, y alguien se está quejando porque no puso el anónimo. Paula nos dice que es la A. Ahí tenemos entonces A, C y D. Apareció una A, vamos a leer lo que dice la A. Dice, el hecho más trascendental de su vida. Vamos a ver entonces cuál es la alternativa correcta. Y déjenme decirle que Paula Hidalgo, fue la única que acertó a la respuesta correcta. Del tercer párrafo se concluye que para el emisor, la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas de Iguazú constituye el hecho más trascendental de su vida. Vamos a volver a leerlo y vamos a revisar por qué. Para descubrir esta lluvia de Dios, ha caminado Cabeza de Vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla, ha sufrido naufragios y penares. Para verla, ha nacido con ojos en la cara. Lo que le queda de vida será un regalo. Entonces, la B no podía ser, porque dice el cumplimiento de todas sus expectativas materiales. Las cosas materiales tienen que ver con las cosas que podemos poseer. En el caso de él, está descubriendo, ¿cierto?, un territorio que había sido, según lo que se puede ir infiriendo del texto, que había sido, ¿cierto?, recién descubierto por el hombre blanco. Por lo tanto, la B no puede ser la correcta. Después, la finalización de un viaje después de muchas penurias. Sí, se nos dice que Cabeza de Vaca sufrió naufragios y caminó un montón, pero también se dice que para eso nació con ojos en la cara. Y la verdad es que nacer con ojos en la cara no es ningún tipo de penuria. Por lo tanto, la C no puede ser. D, el descubrimiento más importante de su vida. Vamos a regresar, ¿cierto? Y no se nos afirma en ningún caso que este sea el descubrimiento más importante de su vida, sino que la pista está acá.
Lo que le quede de vida será un regalo. Lo que conoció en ese momento fue lo más hermoso, lo más bello, el hecho más trascendental de la vida de él. Y después donde dice la consideración de las cataratas como un lugar sagrado, la verdad es que eso no se afirma en ninguna parte tampoco del texto. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa A, el hecho más trascendental de su vida. Paula se ganó los 850 simbólicos el día de hoy. Nos vamos con la pregunta de desafío, que nos ha estado acompañando por tantas clases, ¿cierto?, de la Universidad Mayor. Nos cambiaron el color, ¿cierto? Algunas clases ya nos cambiaron el color y la verdad es que es un color muy bonito porque además encima es verde, que es el verde de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional. Ya, teníamos, ¿cierto? Dijimos que según la estrategia de antes de la lectura, lo que alcanzábamos a apreciar, lo que se nos iba a venir, ¿cierto?, era una pregunta de vocabulario contextual. Nos preguntan por la palabra estrepitosos. ¿Qué palabra puede reemplazar la palabra estrepitosos sin que el texto cambie su sentido? Vamos a devolvernos hacia el texto para releer, ¿cierto?, el contexto de dónde está la palabra estrepitosos. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Los torrentes estrepitosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos y redimir a todos los desiertos, raudales que desatan vapores y arcoíris y arrancan selvas del fondo de la tierra seca, aguas que braman, eyaculación de Dios fecundando la tierra, eterno primer día de la creación. Entonces, esa palabra ahí, estrepitosos, ¿por qué palabra puede ser reemplazada? Amenazadores, abundantes, impresionantes, estruendosos o enormes. ¿Cuál será, chiquillos? Para la persona del anónimo que está preguntando, ¿por acá se habla? Sí, por acá se habla. Donde usted puso por acá se habla, ahí mismo. Nuevamente tenemos polémica. La última clase de contenido y seguimos con polémicas. Y estas son las polémicas que a la profe le encantan, ¿cierto? Porque dice, la chunté con la pregunta de desafío. Efectivamente era un desafío. Ya, nos dicen que es la D, la B, la B, la D, así como con signo de interrogación. Abundante, que es decir, la B. Tenemos entonces B y D liderando el ranking de competición. Siguen diciendo que es la D, preguntando si es la D. La D, la D. La mayoría va por la D y algunos por la B. Pero la mayoría dijo que es la D, al parecer, según lo que alcanzo a ver al menos. Estruendosos, sí, Anónimo también nos dice que es la D. Vamos a revisar cuál es la respuesta correcta. Francisco nos dice que es la D. Vamos a revisar y efectivamente, chiquillos, nos encontrábamos con estruendosos. No se nos plantea que las cataratas, ¿cierto?, eran amenazadoras, sino que prácticamente eran un beneficio porque lavaban la sangre de la tierra. Abundantes, sí, efectivamente eran abundantes, pero no se refiere a eso la palabra estrepitosos. Impresionantes, según lo que se plantea en el texto, sí, efectivamente las cataratas son impresionantes, pero la catarata en sí misma, no el ruido que hacen. Después, enormes, sí, también se nos plantea que la catarata es enorme, pero nos están preguntando en el fondo por el sonido. Y el sonido, o la palabra que está más ligada al sonido con respecto a las cataratas, es estruendosos, es decir, un ruido muy muy fuerte que prácticamente ensordece. Ya, entonces les tuteo con la pregunta de desafío, chiquillos, porque hubo polémica. Esas son las polémicas que a la profe le encantan, ¿cierto? Y que va a extrañar tanto cuando se acaben las clases. Pregunta de desafío terminada, pregunta de desafío de la Universidad Mayor acabada, y nos vamos con la última sección de las preguntas. Chiquillos, preguntas relacionadas con la clase, con la PSU, con todo lo que tenga que ver con la prueba a la que nos vamos a enfrentar. Ya habían algunas preguntas, así que me voy a devolver un poquito en el chat para ir viendo lo que van comentando. Estas son las preguntas que han ido saliendo ahora último, con tanta cercanía a la PSU. Si empecé a prepararme para la PSU a partir del lunes de esta semana, es decir, hace 3 días, ¿hay posibilidades de sacar en lenguaje más de 600? Sí, sí tiene posibilidad de sacarse más de 600. Siempre y cuando,
¿cierto? Tengas buena comprensión de lectura, que es el 40% de la prueba, tengas buenas habilidades para resolver, por ejemplo, el ítem de conectores, que tiene que ver con la coherencia y la cohesión. También si tienes buena habilidad, ¿cierto?, referidas al tema de orden de los enunciados, etcétera. En ese caso, sí, es probable que te puedas sacar más de 600 puntos en la PSU. Todo esto tiene que ver, recuerden, chiquillos, para los que están tal vez un poco complejos, ¿cierto?, que se están preguntando las mismas cosas que se está preguntando este señor o esta señorita anónimo o anónima. Chiquillos, recuerden que la PSU es la culminación de un proceso, no del proceso preuniversitario, sino que del proceso del colegio. La idea es acá, de hecho por lo mismo se eliminó el ítem de contenidos. ¿Por qué? Porque de esa manera se acortan un poco la brecha, ¿cierto?, que generalmente se le ataca a la PSU, que la PSU es una prueba un poco arbitraria dentro de todo. Lo que mide la PSU, al menos la PSU de lenguaje, tiene que ver con las habilidades que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra educación media, ¿cierto? Primero, segundo, tercero y cuarto medio. No tanto los contenidos. Así que si ustedes han logrado desarrollar esas habilidades, ¿cierto? La habilidad de, por ejemplo, en comprensión de lectura, de extraer información textual, de analizar e interpretar información tanto textual como inferenciar, de evaluar e interpretar textos, ningún problema. Probablemente pueden lograr sacar más de 600 puntos. Así que sí, es probable, es probable. Ya, esta pregunta también sale harto y es bueno siempre recordarla. Profe, ¿es recomendable comenzar a responder la PSU por la parte de comprensión de lectura? Sí, de hecho es una de las recomendaciones que generalmente se hacen, que hacen tanto los profesores que están muy interiorizados con el tema PSU, ¿cierto? Como los compañeros, porque se lo han encuestado a algún profesor. Sí, efectivamente es recomendable responder la PSU por la parte de comprensión de lectura. Ahora, también es recomendable que si yo, por ejemplo, tengo mala comprensión de lectura y me aburro leyendo el texto y me canso leyendo los textos, leer hasta donde alcance, ¿cierto? En comprensión de lectura, leer hasta donde alcance, me cansé, me aburrí, me está dando sueño, ¿qué es lo que hago? Me voy a otro ítem de la PSU. Empiezo a resolver hasta donde alcance. Si me cansé, me aburrí, me estoy durmiendo, vuelvo a cambiar el ítem. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando estamos respondiendo las distintas partes de la PSU, está haciendo distintos tipos de ejercicio, podríamos decirlo de alguna manera. Está haciendo otros tipos de herramientas, ¿cierto? Está utilizando otras herramientas cognitivas, dependiendo de lo que tengamos que resolver. Entonces, de esa manera, despertamos un poquito a nuestro cerebro, ¿cierto? Le decimos, oye, ya, realiza esta otra actividad porque te estás quedando dormido. Entonces nuestro cerebro cambia y hace otro tipo de ejercicio, se desespereza un poquito, ¿cierto? Se hace como, igual cuando salimos de la cama y nos estiramos, lo mismo. El cerebro está haciendo en ese momento exactamente lo mismo, el mismo ejercicio. Así que sí, es bueno partir por comprensión de lectura, además porque es la parte más extensa de la PSU, pero si nos cansamos, también es bueno cambiar de ítem y ir jugando un poquito con los ítems de la PSU. Ya. ¿Qué hacer cuando nos dicen póngale título al texto? ¿Hay que inferir? No. Bueno, podríamos decir que sí, pero no. Cuando nosotros nos preguntan póngale título al texto, o qué título sería más adecuado para este texto, o qué otro título, porque también a veces ya llevan algún título en especial, pero qué otro título sería más adecuado para el texto. A nosotros lo que nos están preguntando, lo que nos están pidiendo en el fondo es resumir todo ese texto en una frase. Esta clase, esto en todo caso, chiquillos, ya está en una clase, lo revisamos, si no me equivoco, hace 1 o 2 clases atrás, porque es una de las preguntas difíciles de la PSU que aparece. Entonces, cuando nosotros nos dicen, póngale título al texto, cámbiale el título al texto, o qué otro título podría ser mejor para este texto, lo que nos están pidiendo es resuma todo lo que usted leyó en una frase. Chiquillos, y voy a insistir en esto porque es experiencia prácticamente personal. Cuando nos dicen póngale título al texto, no elijan el título que suena más bonito. No elijan el título que suena como, ay, este título es tan elevado, me parece tan bello.
No. Aquí lo que nos están pidiendo básicamente es extraer la idea central del texto y presentarla en un título. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, ay, este título es tan bello, la verdad es que estamos utilizando un criterio meramente estético, no estamos utilizando un criterio, no estamos ejecutando, ¿cierto?, una habilidad. La PSU es medición de habilidad, la PSU de lenguaje al menos es la medición de habilidad. Por lo tanto, cuando nos dicen, póngale título al texto, lo que tenemos que extraer es prácticamente la totalidad de ese texto en una frase. Podríamos decirlo de alguna manera, la idea principal del texto. Así que, más que inferir, hay que sintetizar. Ya, vamos a ver más preguntitas. Mientras voy bajando por esto, voy a tomar un poquito de agua, chiquillos, porque ya hace mucho calor, de verdad. León nos dice que tuvo una buena y una mala, que se va a suicidar. No se suicide, falta todavía para la PSU. Se preparó todo el año, así que no se suicide. Ya, Ariadna nos estaba preguntando, justo se me reinició el compu, no sé si respondieron, ¿es recomendable comenzar por comprensión de lectura? Lo acabamos de responder, sí. Después de Ariadna, alguien en anónimo también preguntó lo mismo. ¿Es bueno comenzar por la parte de comprensión? Sí, es bueno comenzar por la parte de comprensión. Aquí también hay otras preguntas similares. Anónimo nos dice, profe, ¿usted recomendaría leer primero las preguntas del texto y después leer? Eso evitaría devolverse nuevamente al texto. Y después, Tania nos dice, ¿es recomendable leer primero las preguntas antes de leer el texto de comprensión? Ya, ahí hay, podríamos decir que hay una especie de división. Hay personas que dicen que es recomendable, otras decimos que no. En el decimos me estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque leer las preguntas de comprensión sin responderlas y después irme al texto hace que yo pierda tiempo. Si soy lento leyendo, si no me gusta leer, si me cuesta entender lo que estoy leyendo, estoy perdiendo tiempo primero leyendo las preguntas y después enfrentándome al texto. Entonces, como les digo, hay de repente algunas especies de divisiones, hay personas que dicen que sí es recomendable leer primero las preguntas y otras dicen que no. Si me están preguntando a mí, ¿cierto? En este caso, que tanto una persona anónimo como Tania preguntó este elemento, yo no lo recomiendo. Precisamente porque se pierde texto. Y recordemos que en la PSU son 2 horas y media para responder 80 preguntas. Y de esas 80 preguntas, no solamente son pregunta, sino que tenemos que leer el texto y después enfrentándonos a las preguntas y ver cuál es la alternativa correcta. Perdemos mucho tiempo ejecutando este elemento. Así que no lo recomiendo. Veamos. Francisco dice, profe, ¿qué tips me recomienda para responder preguntas en las que debo reconocer la actitud del emisor? ¿Y qué significan actitudes analíticas, propositivas y documentadas? Ya, para reconocer la actitud del emisor tienes que fijarte en los adjetivos calificativos que utiliza el emisor en el texto. Por ejemplo, puede estar hablando de los árboles. Y los árboles tienen ramas, los árboles tienen hojas y las hojas café son un poquito feas y en el invierno afean la ciudad. ¿Qué actitud tendría ese emisor? A esa actitud no le gusta, a ese emisor definitivamente no le gusta, parece que en invierno la hoja es café. Entonces, la actitud que tendría el emisor en ese caso sería de desagrado, ¿cierto? Con respecto a lo que se está planteando. Ahora, entonces, resumiendo, para reconocer la actitud del emisor es bueno fijarse en la opinión que plantea el emisor con respecto a lo que está diciendo. Muchas veces la opinión no va a quedar establecida de manera clara, ¿cierto? Vamos a tener que elaborar una estrategia para inferir lo que está presentando el emisor. Pero esa inferencia podemos tomarla a través de los adjetivos que plantea él con respecto a lo que está hablando. Ahora, ¿qué significa actitudes analíticas, propositivas y documentadas? Cuando hablamos de analíticas nos referimos al análisis. ¿Qué análisis hace ese emisor con respecto a algo?
Propositivas, propuestas que genere el emisor con respecto a algo. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de que al emisor no le gustan las hojas café. Que él proponga que en invierno corten todas las ramas de árboles para que no nos encontremos con ninguna hoja café en el camino. Ahí está proponiendo, está haciendo una actitud propositiva. Y después, la actitud documentada tiene que ver con el asunto de la información que da o la información que posee. Tiene que ver básicamente con los textos de carácter informativo, con los textos que tengan que ver con noticias, con enciclopedias, con análisis, con ese tipo de elementos. Espero haberle contestado a Francisco. Si no le contesté bien, me vuelve a preguntar a través del chat. Anónimo dice, profe, a mí no me resulta ese método, no sé qué método, porque siempre me falta tiempo, por lo que al empezar de un comienzo y terminarla de principio a fin, me ha alcanzado el tiempo. Ah, ya. Anónimo lo que nos está diciendo es que en el fondo a él no le funciona el método de iniciar por comprensión de lectura porque se demorará mucho y pierde tiempo. Entonces lo que a él le funciona más es ir de principio a final, de la pregunta 1 al 80. Mi estimado o estimada anónimo o anónima. Perfecto. Yo varias veces les he comentado, nosotros ya, cada uno de ustedes lleva una relación de por lo menos 17 años con ustedes mismos. De esos 17 años han pasado un montón de años en el colegio y ya saben más o menos qué estrategias o qué técnicas, qué tácticas les ayudan a resolver con mejor o con más rapidez los problemas a los que se enfrentan. Por lo tanto, si a esta persona, ¿cierto? A este o esta anónima o anónimo, le funciona mejor ir de la pregunta 1 al 80, perfecto. Si a otra persona le resulta mejor ir de comprensión textual, ¿cierto? De comprensión de lectura, e ir saltándose los ítems, también bien, ¿cierto? También está bien. Aquí, claro, si me preguntan qué recomiendo, yo recomiendo partir por comprensión de lectura y prácticamente todos los profesores que estamos ligados a este ámbito recomendamos partir por comprensión de lectura. Pero si a otra persona le funciona otro método, perfecto, bienvenido sea. Paula dice, hola profe, consulta, en la prueba modelo 2017 obtuve 9 buenas de 16. ¿Eso es preocupante? En lo demás me fue mejor. Primero comencé por conectores y después por comprensión lectora. Al final dejé producción de textos. Paula, no entiendo muy bien. No entiendo muy bien porque dices que obtuviste 9 buenas de 16 y después me hablas que hiciste igual todos los ítems. Entonces no estoy entendiendo si contestaste de toda la prueba contestaste 16 y solo tuviste 9 buenas o de 16 preguntas de comprensión de lectura. Fórmulalo de nuevo, Paula, y te contesto, porque así no la entendí muy bien. Jabo dice, ¿de qué manera podemos evitar la confusión entre dos respuestas de comprensión de lectura que se parecen mucho? Descartando, al tiro. ¿Cómo podemos descartar? Fijándonos bien en las palabras que aparezcan ahí. Si nos enfrentamos ante un texto de características literarias, ya sea género narrativo, lírico, dramático, o nos enfrentamos a un texto de características no literarias, tenemos que fijarnos en el tipo de lenguaje que utilizan. Los textos literarios utilizan en su mayoría un lenguaje connotativo y los textos no literarios utilizan en su mayoría un texto, lenguajes de carácter denotativo. Por lo tanto, tenemos que fijarnos cómo están estructuradas esas respuestas, ¿cierto? Esas alternativas. Si la respuesta o la alternativa correcta entre las que tú estás es entre una respuesta más bien connotativa o denotativa, fíjate el tipo de texto al que te estás enfrentando. Ahí probablemente vas a encontrar la respuesta. Ya. ¿Se recomienda leer previamente las preguntas de comprensión de lectura antes de leer el texto en sí? Yo no lo recomiendo, porque perdemos tiempo. Ya respondí esa pregunta, pero la voy a volver a responder. Yo no lo recomiendo. Se recomienda que si no alcancé a responder todas las preguntas, se pueda marcar cualquiera en la hoja de respuesta
Es como jugar al achunte esta pregunta. Yo no lo recomiendo. Claramente la recomendación es responder toda la prueba. Ahora, estas son como las trampas que uno utiliza tanto en el colegio como en cualquier prueba. Cuando nos preguntan por un verdadero o falso y no sabemos cuál es falsa, respondemos todas verdaderas porque las falsas hay que justificarle y las verdaderas no. Son trampas, ¿cierto? Pero al fin y al cabo a veces funcionan. Considerando que en la PSU ya no se descuentan malas, o sea, claro, ya no se descuentan buenas por cada 4 malas, podríamos decir que sí, ya recomendamos hacer la trampa. Claramente voy a recomendar dar la PSU completa y no utilizar trampa, pero puede que funcione y subir algún puntito por ahí. Ya, chiquillos, hay varios que están haciendo preguntas con respecto a trampitas, tips de algún ítem en particular. Por ejemplo, acá Anónimo nos dice, ¿me puede dar algún tip para reconocer conectores y plan de redacción, por favor? Otra persona dice acá, ¿me puede ayudar con alguna trampita para entender conectores y plan de redacción? ¿Me puede ayudar con algún tip para conectar también conectores y plan de redacción? Acá me complica mucho la parte de sinónimos cuando dan un contexto. ¿Qué tip me puede dar? Tíos, todos los tips los vamos a dar en la clase de mañana. Alguien también estaba preguntando, Ariadna, nos pregunta, ¿mañana a qué hora son las clases? Mañana la clase de lenguaje y comunicación, que es la clase de repaso de la PSU, es a las 5:30, el mismo horario que hemos tenido siempre. Y ahí, en esa clase, chiquillos, vamos a dar todos los tips por lo que me están preguntando ahora, todos los que hemos dado durante el año. ¿Ya? Así que para que estén súper atentos a eso, ¿ya? Así que mañana respondo todas esas preguntas por las que me están aquí, que están bombardeando el chat. Acá tenemos de nuevo conectores y plan de redacción. Lo mismo, mi estimada Krishna. Mañana contestamos todas esas preguntas. Paula aquí especificó. 9 de 16 buenas de producción de texto, plan de redacción. No soy muy buena en eso, por eso me preocupa. De 16 de producción de texto, es decir, de plan de redacción, contestaste 9. Está bien. O sea, a ver, está bien, no está excelente, pero es más de la mitad, si no me equivoco. No que sea muy buena con las matemáticas, pero si no me equivoco, es más de la mitad. A ver, sí, una más de la mitad. Entonces, sí, una más de la mitad. Ya, entonces está bien. No excelente, pero bien. Considerando, Pablo, además que, insisto, ya no se descuentan por cada 4 malas, ya no se descuenta una buena, está bien, sí. Insisto, no es lo óptimo, no está excelente, pero está bien. Y mañana vamos a dar algunos tips para, insisto, solucionar plan de redacción, conectores, vocabulario contextual, todos los tips que podamos encontrar, ¿cierto?, para responder la PSU. Profe, ¿a qué se debe que los resultados en los ensayos sean tan irregulares? 490, 498, 520, 570, 650, 500, 490, 620, 560. En ese orden desde que empecé a estudiar. Ya, se puede deber a diversos factores, ya sean ambientales, ¿cierto? De dónde hiciste los ensayos. Lo hiciste en la casa, lo hiciste en una universidad, lo hiciste en un preuniversitario, lo hiciste mientras esperabas en la micro, lo hiciste donde. Hay muchos factores ambientales que afectan. Y lo otro es también la proveniencia de los ensayos. Desde dónde los sacas, ¿cierto? Si los sacas desde distintos partes, ¿cierto? Por ejemplo, de puntaje nacional, de otro preuniversitario, de ensayos que haya liberado el DEMRE de años anteriores o de este mismo año, puede que la dificultad vaya variando, sobre todo considerando, también puede ser que estés haciendo ensayos antiguos y los ensayos antiguos, recuerda, entraban los contenidos que este año ya no entran. Así que puede deberse a eso. Ahora, no le veo otra lógica, la idea, porque iba subiendo, 490, 498, 520, 560, 650, súper bien, nuevamente bajaste a 500. Esa es la respuesta que podemos encontrar, no se me ocurre otra cosa. Alguien me está diciendo, profe, pesque, pero no sé qué quieren que pesque. Ay, es un anónimo, así que no sé qué quieren que pesque, no sé, no entiendo. ¿Qué quiere decir una palabra que está entre comillas? Pues todo depende del contexto.
todo depende del contexto del uso de comillas. Puede ser el nombre de alguien, el sobrenombre de alguien, una interpretación distinta, el uso de una palabra coloquial en un contexto más bien neutral. Puede ser muchas cosas. Ya, tú y yo vamos a ir terminando porque ya luego se viene la clase, si no me equivoco, de biología. Hay veces en las que tengo dos conectores que hacen que la oración tenga coherencia. ¿Qué puedo hacer para elegir la respuesta correcta? Ya, generalmente se recomienda para elegir la respuesta correcta la respuesta más simple, el conector más simple. Generalmente esa es la respuesta. Ay, se me perdió lo que estaba leyendo. No sé, se me perdió las demás. Profe, las preguntas de los modelos PSU 2017, ¿pueden aparecer en la PSU de Real? De Real, lo dudo. No creo que aparezcan. Ahora, no tengo cómo saberlo, pero no creo que aparezcan. Nadie tiene en realidad cómo saberlo. No es que yo no tenga cómo saberlo, es que nadie tiene cómo saberlo hasta el día 28. ¿Me conviene repasar las figuras literarias? Sí. Pero solo las que tengan que ver, la que las revisamos de hecho en alguna clase anterior, solo las que tengan que ver con la semántica, es decir, con alterar, por ejemplo, el orden de los enunciados, qué es lo que quiere decir tal cosa. Pero, por ejemplo, lo que tenga que ver con repetición, hipérbato, no, esas no. Algunas, no todas. No es bueno recalentar materia, chiquillos, ya estamos casi, nos faltan muy poquitas semanas, si no me equivoco, 2 semanas para dar la PSU, así que no es bueno recalentar materia. Ya, los que me están preguntando por plan de redacción, insisto, profe, ¿qué orden se debe seguir en plan de redacción? ¿Desde arriba hacia abajo? Dependiendo de qué. A ver, el plan de redacción, chiquillos, nunca olvidar que se tienen que enfrentar, tienen que leer el título que se nos presenta en plan de redacción. Entonces, si usted me dice ¿de arriba hacia abajo en qué? No sé. Ya, chicos, vamos a ir terminando la clase. Vamos a ir terminando la clase del día de hoy. Les recuerdo que la clase de mañana, hoy día teníamos una clase extraordinaria, no extraordinaria porque fue muy genial la clase, aunque también, pero no. Nos referimos a una clase extraordinaria la del día de hoy porque es una clase recuperativa, una clase que no habíamos tenido y que era necesario tener, ¿cierto? Que la habíamos dejado pendiente. Y esta, además, fue la última clase de contenido del año. ¡Oh, penita! Pero el día de mañana, es decir, el jueves, no sé a cuánto estamos. Estamos a 16. Es decir, la clase de mañana, jueves 17, y la próxima clase del próximo jueves, que ahí sí que no sé qué día es, les recuerdo que vamos a hacer un repaso de todos los tips, todos los datos, todos los elementos de la PSU que hemos ido dando, ¿ya? Así que, para que no se compliquen, porque algunos veo que están ahí como medio enojados porque no les estaba respondiendo sus preguntas, chiquillos, todo lo que tenga que ver con plan de redacción, conectores, comprensión de lectura y además con vocabulario contextual, todos los tips que hemos dado durante el semestre, durante el año, lo vamos a resumir, vamos a darle un momento de reflexión el día de mañana, jueves 17, y el próximo jueves en el mismo horario de siempre a las 5:30. Las clases como las hemos tenido de manera habitual. Así que eso sería, chiquillos. Espero que estén bien. Recuerden que ahora tienen otra clase, así que quédense conectados, ¿cierto? Los que van a tener la clase de biología, porque también ya están ahí como terminando, ¿cierto? Estamos todos terminando. Así que muchas gracias, chiquillos, por haber acompañado el día de hoy, por haber estado aquí presentes. Muchas gracias nuevamente por haberme dejado entrar en sus pantallas y nos vemos el próximo día jueves, es decir, mañana. Nos vemos mañana a las 5:30. Un abrazo grande y nos vemos. Chao, chao. El mundo es para los que la tienen clara, para los
saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.